Mucha gente se preocupa por las maldiciones generacionales. Se preguntan si Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres. Esta es una pregunta seria. Nos hace pensar en la justicia y la misericordia de Dios. Necesitamos ver lo que dice la Biblia sobre esto. Debemos entender el carácter de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 5, parece sugerir un castigo generacional. Dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo puede ser confuso. Necesitamos analizarlo cuidadosamente. Debemos considerar el idioma original y las diferentes traducciones. Algunas personas interpretan este versículo literalmente. Creen que Dios castiga directamente a los hijos por los pecados de sus antepasados. Otros lo ven de manera diferente. Argumentan que los hijos podrían sufrir debido a las decisiones de sus padres. Por ejemplo, la adicción de uno de los padres puede llevar a la pobreza y las dificultades para sus hijos. Esto no significa que Dios esté castigando directamente a los niños. Significa que el pecado tiene consecuencias naturales. Estas consecuencias pueden afectar a las generaciones futuras. Necesitamos explorar lo que dice la Biblia sobre la responsabilidad personal por el pecado. Para entender Éxodo, capítulo 20, versículo 5, necesitamos ver las palabras originales en hebreo. La palabra traducida como iniquidad, en hebreo es avon, y significa iniquidad o culpa. Esto sugiere que el versículo podría estar hablando de las consecuencias del pecado que se transmiten, no necesariamente del castigo de Dios. Por otro lado, la palabra castigar en hebreo es pakad, que significa visitar. La Biblia usa el término pakad para referirse a muchas otras cosas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 21, versículo 1 dice: Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido, no necesariamente para castigarla, más bien para bendecirla. Sin embargo, en Éxodo 25, la justicia divina visita la maldad de los padres sobre sus descendientes. Esto sugiere que Dios podría estar atendiendo las consecuencias del pecado a través de las generaciones, no necesariamente infligiendo castigo. Diferentes traducciones de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, reflejan estos matices. Algunas traducciones usan la palabra castigo, mientras que otras usan la palabra visitar. Por eso es importante que seamos cuidadosos al interpretar la Biblia. Cuando un versículo es complejo, se requiere una interpretación cuidadosa. Todos los cristianos debemos aprender los principios de interpretación bíblica para no malinterpretar las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 20 es parte de la ley mosaica, dada a los israelitas después de su éxodo de Egipto. La ley tenía como objetivo establecer una sociedad justa y santa. Abordaba varios aspectos de la vida, incluyendo la responsabilidad social y la responsabilidad individual. La Biblia también enfatiza la responsabilidad personal por el pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice claramente: El alma que pecare, esa morirá. Este versículo nos dice que cada persona es responsable de sus acciones. Enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Ezequiel desafía la idea de las maldiciones generacionales. Dice que los hijos no serán castigados por los pecados de sus padres. Del mismo modo, los padres no serán castigados por los pecados de sus hijos. Cada persona será juzgada según sus obras. Este concepto es crucial para entender la justicia de Dios. Dios es un Dios amoroso y misericordioso. No castiga a las personas injustamente. Él juzga a cada persona según su corazón y sus acciones. Esto no significa que los hijos nunca se vean afectados por los pecados de sus padres. Como discutimos anteriormente, el pecado tiene consecuencias naturales, pero la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Él ofrece perdón y restauración a aquellos que lo buscan. Estos principios sobre la responsabilidad personal también se aplican al nuevo pacto. Cuando Jesús murió en la cruz, nos ofreció perdón por nuestros pecados. Él rompió el poder del pecado y la muerte. Esto significa que ya no estamos atados por las consecuencias de las decisiones de nuestros antepasados. Jeremías, capítulo 31, versículos 29 al 30, dice: En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad.
Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Este versículo refuerza que cada persona es responsable de su propio pecado. Ezequiel, capítulo 28, versículos 2 al 4, enfatiza aún más este punto. Dice que aunque el príncipe de Tiro afirmaba ser sabio y semejante a Dios, Dios lo juzgaría por su orgullo y maldad. Esto demuestra que Dios considera a todos responsables de sus acciones, independientemente de su posición o linaje. En el nuevo pacto, Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Podemos elegir alejarnos del pecado y seguirlo. Cuando hacemos esto, Él nos perdona y nos da el poder para vivir una nueva vida. Él rompe las cadenas del pecado y muchas veces nos libera de las consecuencias del pasado.